Pues dentro de los mejores libros también me parece que muchas veces hay puntos por aclarar, puntos oscuros, puntos que no se comprende su utilidad. Dentro de esos, algunos de los que se refieren en el maravilloso compendio de la doctrina reformada, institución de la religión cristiana, del querido hermano Juan Calvino. Así que es necesario, con esa aclaración, seguir la rutina sistemática que en ninguna manera la voy a abandonar, que he tratado de hacer contigo, estimada Valeria. Pero el fundamento ni es Calvino, ni es un alemán, ni es un inglés, ni es cualquier reformador, ni un puritano. El fundamento realmente es Cristo mismo y sus escrituras. Pero muchas veces no se comprende realmente la finalidad y alcance con que el autor lo quiso dejar plasmado, y solamente los lectores prudentes lo tendrán en cuenta, si bien su utilidad no se vislumbre al presente como fundamental. Pero Valeria, también es para que tengas muy presente que este oficio que hago es citando las palabras del cantante y cantautor Franco De Vita y acomodándolas al contexto que en que estamos envueltos en este momento. No basta con creerse un hermano excelente, porque eso te dice la gente. A tu hermana no le falta nada. Y cito esas palabras, aunque no están así en su famosísima canción, porque creo ser yo aquel o de aquellos de los cuales debes escuchar la voz, porque es que yo no hablo mi propia voz, ya que si escucharas mi propia voz, yo mismo te dijera que no le prestara atención, pero al no ser mi propia voz, sino la de los doctores y los ilustrados, escúchala. Entonces, con esta corta introducción, estimada Valeria, vamos a tener en cuenta el libro segundo de Institución de la Religión Cristiana, capítulo 14, cómo las dos naturalezas forman una sola persona en el mediador. Punto número 1. Distinción de las dos naturalezas en la unidad de la persona de Cristo. Respecto a la afirmación que el Verbo fue hecho carne, no hay que entenderla como si se hubiera convertido en carne o mezclado confusamente con ella, sino que en María ha tomado un cuerpo humano como templo en el que habitar, de modo que el que era hijo de Dios se hizo también hijo del hombre, no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona. Porque nosotros afirmamos que de tal manera se ha unido la divinidad con la humanidad que ha asumido, que cada una de estas dos naturalezas retiene íntegramente su propiedad, y sin embargo ambas constituyen a Cristo. Si hay algo que pueda tener alguna semejanza con tan alto misterio, parece que lo más apropiado es el hombre, que está compuesto de dos naturalezas, cada una de las cuales, sin embargo, de tal manera está unida con la otra que retiene su propiedad. Ni el alma es cuerpo, ni el cuerpo es alma. Por eso al alma se le atribuyen cualidades peculiares que no pueden convenir en modo alguno al cuerpo y viceversa. Igualmente del hombre, en su totalidad se predican cosas que no pueden atribuirse a ninguna de las partes en sí mismas consideradas. Finalmente, las cosas propias del alma son transferidas al cuerpo y las del cuerpo al alma. Sin embargo, la persona no está compuesta de estas dos sustancias, que está compuesta de estas dos sustancias es un solo hombre, no varios. Todos estos modos de expresarse significan que hay en el hombre una naturaleza compuesta de dos unidas, y que sin embargo existe una gran diferencia entre cada una de ellas. De la misma manera habla la Escritura de Cristo. Unas veces le atribuye lo que necesariamente debe atribuirse únicamente a la humanidad, y otras lo que compete en particular a la divinidad, y otras veces lo que compete a ambas naturalezas unidas, y no a alguna de ellas en particular. Y esta unión de las dos naturalezas que hay en Cristo la llama la Escritura con tal veneración que a veces comunica a una lo que pertenece a la otra. Es lo que los antiguos doctores de la Iglesia llamaban comunicación de idiomas o de propiedades.
Punto número 2. La comunicación de las propiedades de las dos naturalezas a la persona del mediador. Estas cosas no podrían ofrecer seguridad si no encontráramos a cada paso en la Escritura muchos lugares para probar que ninguna de las cosas que hemos dicho es invención de los hombres. Lo que Jesús decía de sí mismo antes que Abraham fuese yo, de ningún modo podía convenir a la humanidad, y no desconozco la sofistería con que algunos retuercen este pasaje afirmando que Cristo existía antes del tiempo porque ya estaba predestinado como redentor en el consejo del Padre y como tal era conocido entre los fieles. Mas como él claramente distingue su esencia eterna del tiempo de su manifestación en carne, lo que aquí intenta demostrar es que supera en excelencia a Abraham por su antigüedad, y no hay duda alguna que se atribuye a sí mismo lo que propiamente pertenece a la divinidad. Que San Pablo le llame primogénito de toda la creación y afirme que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, y lo que él asegura de sí mismo, que ha tenido su gloria juntamente con el Padre antes de que el mundo fuese creado, todo esto de ningún modo compete a la naturaleza humana y por tanto ha de ser atribuido a la divinidad. El que se ha llamado siervo del Padre, en lo que refiere Lucas, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, lo que él mismo declara, que no busca su gloria, que no sabe cuándo será el último día, que no habla por sí mismo, que no hace su voluntad, lo que refieren los evangelistas, que fue visto y tocado, todo esto solamente puede referirse a la humanidad, porque en cuanto es Dios, en nada puede aumentar o disminuir, todo lo hace en vista de sí mismo, nada hay que le sea oculto, todo lo hace conforme a su voluntad, es invisible e impalpable. Todas estas cosas, sin embargo, no las atribuye simplemente a su naturaleza humana, sino como pertenecientes a la persona del mediador. La comunicación de propiedades se prueba por lo que dice San Pablo, que Dios ha adquirido a su iglesia con su sangre, y que el Señor de gloria fue crucificado. Asimismo lo que acabamos de citar, que el verbo de vida fue tocado. Cierto que Dios no tiene sangre, ni puede padecer, ni ser tocado con las manos. Mas como aquel que era verdadero Dios y hombre, Jesucristo, derramó en la cruz su sangre por nosotros, lo que tuvo lugar en su naturaleza humana es atribuido impropiamente, aunque no sin fundamento, a la divinidad. Semejante es a esto lo que dice San Juan, que Dios puso su vida por nosotros. También aquí lo que propiamente pertenece a la humanidad se comunica a la otra naturaleza. Por el contrario, cuando decía mientras vivía en el mundo que nadie había subido al cielo más que el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, ciertamente que él, en cuanto hombre y con la carne de que se había revestido, no estaba en el cielo, mas como él era Dios y hombre, en virtud de las dos naturalezas atribuía a una lo que era propio de la otra. Punto número 3. Unidad de la persona del mediador en la distinción de las dos naturalezas. Pero los textos más difíciles de la escritura más fáciles para mostrar cuál es la verdadera sustancia de Jesucristo son los que comprenden ambas naturalezas. El Evangelio de San Juan está lleno de ellos. Cuando leemos en él que Cristo ha recibido del Padre la autoridad de perdonar los pecados, de resucitar a los que él quisiere, de dar justicia, santidad y salvación, de ser constituido juez de los vivos y de los muertos, para ser honrado de la misma manera que el Padre. Finalmente, lo que dice de sí mismo, que es luz del mundo, buen pastor, la única puerta y vid verdadera, todo esto no era peculiar de la divinidad ni de la humanidad en sí mismas consideradas, sino en cuanto estaban unidas, porque el Hijo de Dios, al manifestarse en carne, fue adornado con estos privilegios, los cuales, si bien los tenía en unión del Padre antes que el mundo fuese creado, sin embargo no de la misma manera y bajo el mismo aspecto, pues de ninguna manera podían competir a un hombre que no fuera más que puro hombre. En el mismo sentido hemos de tomar lo que dice San Pablo, que Cristo, después de cumplir con su oficio de juez, entregará en el último día el reino a Dios su Padre. Ciertamente el reino del Hijo de Dios ni tuvo principio ni tampoco tendrá fin, mas así como se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dejando a un lado la gloria de su majestad, y se sometió al Padre para obedecerle,
y después de cumplir el tiempo de su sujeción, fue coronado de gloria y de honra y ensalzado a suma dignidad, para que toda rodilla se doble ante él. De la misma manera someterá después al Padre ese gran imperio, la corona de gloria y todo cuanto haya recibido de él, para que sea todo en todos. Porque con qué fin se le concede autoridad y mando, sino para que por su mano nos gobierne el Padre. En este sentido se dice que está sentado a la diestra del Padre, y esto es temporal, hasta que gocemos de la visión de la divinidad. No se puede excusar el error de los antiguos por no prestar suficiente atención a la persona del mediador al leer estos pasajes de San Juan, oscureciendo con ellos su sentido natural y verdadero y enredándolos en mil dificultades. Conservemos, pues, esta máxima como clave para la recta inteligencia de los mismos. Todo cuanto respecta al oficio de mediador no se dice simplemente de la naturaleza humana ni de la divina. Por tanto, Jesucristo, en cuanto adaptándose a nuestra pequeñez y poca capacidad, nos une con el Padre. Reinará hasta que venga a juzgar al mundo, pero después de hacernos partícipes de la gloria celestial y de que contemplemos a Dios tal cual es, entonces, terminado su oficio de mediador, dejará de ser embajador de Dios y se contentará con la gloria de que gozaba antes de que el mundo fuese creado. De hecho, la razón de atribuir en particular a la persona de Jesucristo el nombre de Señor es precisamente porque constituye un grado intermedio entre Dios y nosotros. Es lo que quiere decir San Pablo cuando afirma: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. A saber, en cuanto a este imperio temporal de que hemos hablado le ha sido entregado por el Padre hasta que veamos su divina majestad cara a cara, y él estará tan lejos de perder nada devolviendo el imperio a su Padre que gozará de una mayor preeminencia, porque entonces Dios dejará de ser cabeza de Cristo, en cuanto que la divinidad de Cristo resplandecerá plenamente por sí misma, mientras que ahora está cubierta con un velo. Punto número 4. Utilidad de esta distinción de las dos naturalezas en la unidad de la persona. Esta observación será muy útil para solucionar muchas dificultades, con tal de que los lectores sepan usar de ella. Resulta sorprendente de qué manera los ignorantes, e incluso algunos que no lo son tanto, se atormentan con tales expresiones, pues ven que se le atribuyen a Cristo y no son propias ni de su divinidad ni de su humanidad. La causa es porque no se fijan en que convienen a la persona de Cristo, en la que se ha manifestado Dios y hombre, y a su oficio de mediador. Realmente es digno de considerar cuán admirablemente conviene entre sí todo lo que hemos expuesto, con tal de que consideremos tales misterios con la sobriedad y reverencia que se merecen. Mas los espíritus inquietos y desquiciados no hay cosa que no revuelvan. Toman los atributos y propiedades de la humanidad para deshacer la divinidad, y viceversa, y los que pertenecen a ambas naturalezas en cuanto están unidas y no convienen a ninguna de ellas por separado, para destruirlas a ambas. Mas ¿qué es esto sino pretender que Cristo no es hombre porque es Dios, que no es Dios porque no es hombre, que no es ni Dios ni hombre porque es a la vez ambas cosas? Concluyamos, pues, que Cristo es en cuanto es Dios y hombre, compuesto de dos naturalezas unidas, pero no confundidas, es nuestro Señor y verdadero Hijo de Dios, aun según su humanidad, aunque no a causa de su humanidad. Debemos sentir horror de la herejía de Nestorio, el cual, dividiendo más bien que distinguiendo las naturalezas de Jesucristo, se imaginaba en consecuencia un doble Cristo. Sin embargo, la Escritura le contradice abiertamente, llamando Hijo de Dios al que nació de María, y a María, Madre de nuestro Señor. Asimismo, debemos guardarnos también del error de Eutiques, el cual, queriendo probar la unidad de la persona de Cristo, destruía ambas naturalezas. Ya hemos alegado tantos testimonios de la Escritura, en los que la divinidad es diferenciada de la humanidad, aunque quedan otros muchos que no he citado, que bastan para hacer callar a los más amigos de discusiones. Además,
Enseguida citaré algunos muy a propósito para destruir este error. Bástenos al presente saber que Jesucristo no llamaría a su cuerpo templo si no habitase en él expresamente la divinidad. Por eso, con toda razón fue condenado Nestorio en el concilio de Éfeso y después Eutiques en el de Constantinopla y el de Calcedonia, puesto que tan ilícito es confundir las dos naturalezas en Cristo como separarlas, sino que hay que distinguirlas de tal manera que no queden separadas. Punto número 5. Refutación de Miguel Servet. Mas ya en nuestros días ha surgido un monstruo llamado Miguel Servet, no menos nocivo que estos herejes antiguos de quienes hemos hablado. Quiso poner en lugar del Hijo de Dios no sé qué fantasma, compuesto de la esencia divina, del espíritu, la carne y 3 elementos increados. En primer lugar, niega que Jesucristo sea Hijo de Dios, más que porque ha sido engendrado en María por el Espíritu Santo. Su astucia tiende a que, destruida la distinción de las dos naturalezas, Cristo quede reducido a una especie de mezcla y de composición hecha de Dios y de hombre, y que sin embargo no sea tenido ni por Dios ni por hombre, aunque la conclusión a que tiende toda su argumentación es: antes de que Cristo se manifestara como hombre, no había en Dios más que unas ciertas figuras o sombras, cuya verdad y efecto comenzó a tener realidad precisamente cuando el Verbo empezó de veras a ser Hijo de Dios, según estaba predestinado para este honor. Por nuestra parte, confesamos que el mediador que nació de María es propiamente el Hijo de Dios, pues ciertamente que Jesucristo no sería en cuanto a hombre espejo de la gracia inestimable de Dios, si no le fuera concedida la dignidad de su Hijo unigénito de Dios. Sin embargo, permanece firme la doctrina de la Iglesia, según la cual es tenido por Hijo de Dios, porque antes de todos los siglos el Verbo fue engendrado del Padre y ha tomado nuestra naturaleza humana uniéndola a la divina. Los antiguos llamaron a esto unión hipostática, entendiendo por esta expresión que las dos naturalezas han sido unidas en una persona. Esta expresión se inventó y usó para refutar la herejía de Nestorio, quien se imaginaba que el Hijo de Dios había habitado en la carne de tal manera que no fuese hombre sin embargo. Primera objeción. Nos acusa Servet de que ponemos dos hijos de Dios porque decimos que el Verbo eterno, antes de que se encarnara, ya era Hijo de Dios, como si dijésemos algo más, sino que el Hijo de Dios se ha manifestado en la carne, porque aunque fue Dios antes de ser hombre, no se sigue de ahí que comenzó a ser un nuevo Dios. Tampoco es más absurdo nuestro aserto de que el Hijo de Dios se ha manifestado en la carne, aunque respecto a su generación eterna fue siempre Hijo. Es lo que significan las palabras que el ángel dijo a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como si dijera, el nombre de hijo que en tiempo de la ley había sido oscuro, en adelante será célebre y muy conocido. Con lo cual está muy de acuerdo lo que dice San Pablo, que nosotros por ser Hijo de Dios, por Cristo, clamamos libremente y con confianza: Abba Padre. ¿Es que los padres del Antiguo Testamento no fueron en su tiempo tenidos por Hijo de Dios? Yo afirmo que, confiados en este derecho, invocaron a Dios llamándole Padre. Pero como desde que el Hijo unigénito de Dios se manifestó al mundo, esta paternidad celestial se hizo mucho más manifiesta. San Pablo atribuye este privilegio al reino de Cristo. Sin embargo, debemos tener como cierto que Dios jamás ha sido Padre de los ángeles ni de los hombres, sino respecto a su Hijo unigénito, y especialmente de los hombres, a los cuales su propia iniquidad les hizo aborrecibles a Dios, y así nosotros somos hijos por adopción, porque Jesucristo lo es por naturaleza. Segunda objeción, y no hay razón para que Servet replique que esto dependía de la filiación que Dios había determinado en su consejo, porque aquí no se trata de las figuras, como la expiación de los pecados fue representada por la sangre de los animales. Mas como quiera que los padres bajo la ley no podían ser de veras hijos de Dios, de no haber estado su adopción fundada sobre la cabeza, quitar a ésta lo que ha sido común a sus miembros sería un disparate.
Más aún, como quiera que la Escritura llama a los ángeles hijos de Dios, bien que su dignidad no dependía de la redención futura, es necesario que Cristo los preceda en orden, ya que a Él le pertenece reconciliarnos con el Padre. Resumiré esto aplicándolo al género humano. Como tanto los ángeles como los hombres, desde el principio del mundo fueron creados para que Dios fuese Padre común de todos ellos, según lo que dice San Pablo, que Cristo fue cabeza y primogénito de todo lo creado, a fin de que tuviese el primado de todo, me parece que se puede concluir con toda razón que el Hijo de Dios ha existido antes de que el mundo fuese creado. Punto número 6. Tercera objeción. Y si su filiación comenzó al manifestarse él en carne, se sigue que fue hijo respecto a su naturaleza humana. Servet y otros desaprensivos quieren que Cristo no sea hijo de Dios, sino en cuanto que se encarnó, porque fuera de la naturaleza humana no pudo ser tenido por hijo de Dios. Respondan entonces si es hijo según ambas naturalezas y respecto a cada una de ellas. Ahora bien, según San Pablo, admitimos que Jesucristo en su humanidad es hijo de Dios, no como los fieles, solamente por adopción y gracia, sino hijo natural y verdadero, y por consiguiente único, para que así se diferencie de todos los demás. Porque a nosotros, que somos regenerados a nueva vida, Dios tiene a bien hacernos la merced de tenernos por hijos suyos, pero se reserva para Jesucristo el nombre de verdadero y único Hijo. ¿Y cómo es Él único entre tantos hermanos? Sino que porque posee por naturaleza lo que nosotros hemos recibido por gracia. Nosotros extendemos esta honra y dignidad a toda la persona del mediador, de tal manera que aquel mismo que nació de María y se ofreció al Padre como sacrificio en la cruz, sea verdadera y propiamente Hijo de Dios, todo ello por razón de la divinidad. Así lo enseña San Pablo al decir de sí mismo que fue apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué al llamarle expresamente Hijo de David según la carne, iba a decir por otra parte que era declarado Hijo de Dios, sino porque quería dar a entender que esto provenía de otro origen? Por eso, en el mismo sentido que dijo en otro lugar que Jesucristo sufrió conforme a la debilidad de la carne y que ha resucitado según la virtud del Espíritu, así ahora establece la diferencia entre las dos naturalezas. Indudablemente es necesario que esta gente exaltada confiese, quieranlo o no, que así como Jesucristo ha tomado de su madre una naturaleza en virtud de la cual es llamado Hijo de David, de la misma manera tiene del Padre otra naturaleza por la cual es llamado Hijo de Dios, lo cual es muy distinto de la naturaleza humana. Dos títulos le atribuye la Escritura, unas veces le llama Hijo de Dios, otras Hijo del Hombre. En cuanto a lo segundo, es indudable que es llamado así de acuerdo con el modo corriente de hablar de los hebreos, porque desciende de Adán, y por el contrario, yo concluyo que es llamado Hijo de Dios a causa de su divinidad y esencia eterna, pues no es menos razonable que el nombre de Hijo de Dios se refiera a la naturaleza divina que el de Hijo de Hombre a la humana. En conclusión, en el texto que he citado, el apóstol no entiende que el que según la carne era engendrado del linaje de David fue declarado Hijo de Dios, sino en el mismo sentido que en otro lugar, cuando dice que Cristo, el cual descendió de los judíos según la carne, es Dios bendito eternamente. Y si en ambos lugares se nota la diferencia entre las dos naturalezas, en virtud de que niegan estos que Jesucristo, Hijo de Hombre según la carne, sea Hijo de Dios respecto a su naturaleza divina. Punto número 7. Cuarta objeción. Para defender su error, insisten mucho en los siguientes pasajes, que Dios no escatimonia a su propio Hijo, que Dios mandó al ángel a decir el que naciese de María fuese llamado el Hijo del Altísimo, mas a fin de que no se enorgullezcan con tan vana objeción, consideren un poco la fuerza de tal argumento. Si quieren concluir que Jesucristo es llamado Hijo de Dios después de ser concebido, y por tanto, que ha comenzado a hacerlo después de su concepción, se seguiría que el Verbo, que es Dios, habría comenzado a existir después de su manifestación como hombre, porque San Juan dice que anuncia el Verbo de vida que tocó con sus manos. Asimismo, dentro de su manera de argumentar, ¿cómo interpretarán lo que dice el profeta? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya he expuesto que nosotros no seguimos ni remotamente la opinión de Nestorio, que se imagina un doble Cristo. Nuestra doctrina es que Cristo nos ha hecho hijos de Dios juntamente con Él en virtud de su unión fraternal con nosotros, y la razón de ello es que en la carne que tomó es el Hijo unigénito de Dios. San Agustín nos advierte con mucha prudencia que es un maravilloso espejo de la admirable y singular gracia de Dios, que Jesucristo, en cuanto hombre, haya alcanzado una honra que no podía merecer. No hay que imaginarse en la unidad de la persona mezcla o confusión alguna que quite a la divinidad lo que le es propio. Por lo demás, no hay tampoco absurdo alguno en que el Verbo eterno de Dios haya sido siempre Hijo de Dios, y que después de encarnarse se le llame también así, según los diversos aspectos que hay en Jesucristo, lo mismo que se le llama bien Hijo de Dios, bien Hijo del hombre, por razones diversas. Quinta objeción. Tampoco nos preocupa en absoluto la otra calumnia de Servet, según la cual el Verbo jamás fue llamado en la Escritura Hijo de Dios, a no ser en figura hasta la venida del Redentor. A esto respondo que, aunque bajo la ley la declaración fue muy oscura, sin embargo fácilmente se puede concluir que aun en el tiempo de la ley y los profetas, Jesucristo ha sido Hijo de Dios, bien que ese nombre no fuese tan conocido y usado como en la Iglesia. En efecto, ya hemos demostrado claramente que no sería Dios eterno, sino por ser el Verbo engendrado ab a eterno del Padre, y que este nombre no compete a la persona del mediador que tomó, sino en cuanto Él es Dios, y que se encarnó, y que Dios no hubiera sido desde el principio llamado Padre, si ya desde entonces no hubiera tenido una cierta correspondencia y relación con su Hijo unigénito, de quien proviene todo parentesco o paternidad en el cielo y en la tierra. Y si nos limitamos a discutir el vocablo mismo, Salomón, hablando de la elevación inmensa de Dios, afirma que tanto él como su hijo son incomprensibles. Estas son sus palabras. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Sé muy bien que este testimonio tendrá poco valor para los amigos de disputas, ni tampoco yo insisto particularmente en él, sino en cuanto sirve para mostrar que los que niegan que Jesucristo haya sido Hijo de Dios hasta después de haberse hecho hombre, no hacen más que arguir maliciosamente. Hay que advertir también que todos los doctores antiguos han estado siempre de acuerdo y unánimemente así lo han enseñado. Por ello es una desfachatez ridícula e imperdonable la de aquellos que se atreven a escudarse en Ireneo y Tertuliano, pues ambos confiesan que el Hijo de Dios era invisible y luego se hizo visible. Punto número 8. Conclusión. Y aunque Servet ha acumulado muchas y horrendas blasfemias que quizá no todos sus discípulos se atreverían a confesar, sin embargo, todo el que no reconoce que Jesucristo era Hijo de Dios antes de encarnarse, si se le urge más, dejará ver enseguida su impiedad, a saber que Jesucristo no es Hijo de Dios, sino en cuanto ha concebido por obra del Espíritu Santo en María, lo mismo que antiguamente los maniqueos decían que el alma del hombre no era más que una derivación de la esencia divina, porque leían que Dios insufló en Adán un alma viviente. Así estos de tal manera se atan al nombre de Hijo, que no establecen diferencia entre las dos naturalezas, sino que confusamente afirman que Jesucristo es según su humanidad Hijo de Dios, porque según la naturaleza humana es engendrado de Dios. De este modo la generación eterna de la sabiduría que ensalza Salomón queda destruida, y cuando se habla del mediador no se tiene en cuenta la naturaleza divina, o bien en lugar de Jesucristo se propone un fantasma. Sería muy útil refutar los enormes errores e ilusiones con que Servet se ha fascinado a sí mismo y a otros, a fin de que, amonestados con tal ejemplo, los lectores se mantengan dentro de la sobriedad y la modestia, pero creo que no será necesario, pues ya lo he hecho en otro libro compuesto expresamente para este fin. Abro paréntesis. El libro, publicado en latín, lleva por título Declaración para mantener la verdadera fe que tienen todos los cristianos sobre la Trinidad de las personas en un solo Dios, por Calvino, contra todos los errores, de Miguel Servet, español. Ginebra, 1554. Bien, Institución de la Religión Cristiana, libro segundo, capítulo 14. Cómo las dos personas forman una sola, con las dos naturalezas forman una sola persona en el mediador. El capítulo anterior
Estuvimos analizando, estimada Valeria, con cierta confusión lo que el hermano Juan Calvino nos mencionaba acerca de los ángeles. Su teología acerca de los ángeles es un poco dudosa si consultamos institución más a fondo. Pero para poner ante el error un fundamento escritural, mejor remitámonos al Evangelio mismo. En este caso, al libro o la carta, la epístola a los hebreos, que se desconoce su autor, pero sin embargo es inspirada, aunque para aceptar la inspiración perspicua de este texto, sin embargo, transcurre un tiempo largo en comparación con los otros escritos sagrados, sin embargo, es totalmente inspirada por Dios, que es su autor en esencia. Bien, si nosotros analizamos el capítulo 1, versículo 5, cuando habla de la supremacía de Cristo sobre los ángeles, luego sobre los Moisés, etc. Pero en este punto sobre los ángeles dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 7, ciertamente de sus ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este es un punto muy interesante y un punto de inflexión que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, contrario a lo que casi con pocas evidencias escriturales y es más inferenciales que dice el hermano Juan Calvino acerca de los ángeles y que portaban la imagen de Dios, sin embargo no se nos demuestran evidentes testimonios que los que portaban esa imagen y por lo tanto deben ser considerados en esa imagen eran los hombres. Y esa imagen que era partícipe tanto el hombre como la mujer, no solo el hombre, pero eso ya lo explicamos en otro aparte de este libro. Pero no se menciona que los ángeles posean esta imagen de Dios. Y el argumento que Calvino usa, o mejor, el pasaje que Calvino usa, se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Este pasaje no quiere enseñar en sí mismo que entonces los ángeles sean participantes de la imagen porque quiso Cristo arreglar todas las cosas. Esto es algo parecido, aunque los ángeles sí tendrían una capacidad, al menos que no tiene la otra parte de la naturaleza, y por eso aquello de la rebelión que se muestra en Ezequiel. Sin embargo, la labor de ellos no se puede asemejar, o mejor la labor no, sino la condición a la labor de los hombres, por una sencilla razón que es la que menciona el apóstol en la carta a los hebreos. Ciertamente no vino a rescatar a los ángeles, no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, de donde se sigue claramente que como el hombre fue aquella corona y joya de la creación, como el mismo Calvino dice, y después otros teólogos incrustaron ahí la mujer en cuanto a su veneración, pero estoy hablando del hombre, tanto hombre como mujer. Sin embargo, en ese mismo contexto no se puede decir en ninguna manera, pues
que los ángeles hayan sido también participantes de lo mismo. Por supuesto, son espíritus ministradores a favor de los que han obtenido la salvación, pero no equiparemos y no hagamos aquella falta de distinción entre ángeles y hombres como pareciera que hace el hermano Juan Calvino. Esto lo hace en este capítulo, pero lo hace más en el anterior, incluso diciendo de la naturaleza angélica de Cristo, cosas que realmente son un poco cuestionables. Y por eso empecé diciendo que aún los más grandes escritores tienen puntos oscuros, porque esta teología en este contexto específico no se comprende. Y no se comprende porque Ezequiel capítulo 28, cuando habla de aquella rebelión, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, en definitiva, es necesario que tengamos esto por presente y también por inconcluso, a saber que es muy importante evitar a toda costa, que por supuesto se defienden las dos naturalezas, no se confunden, claro que sí, están ligadas una con la otra, se defienden, por supuesto, no se niega, pero no equiparemos con los ángeles. Y eso es lo que temo puedas, estimada hermana, pensar leyendo al hermano Juan Calvino. Otro punto antes de terminar. Es muy verdad cuando él dice que hay cosas que se refieren en sí a una propiedad de la naturaleza y no a la otra. Así como ni el alma es cuerpo ni el cuerpo es alma. Eso es cierto. Pero no caigamos en el dualismo como Calvino cayó. Y aunque pareciera a los lectores no avisados que Calvino no ha caído en el dualismo, pues sí cayó en el dualismo. Si leemos las partes anteriores de Institución, cuando exalta el alma, le falta casi decir que el cuerpo era algo malo, como pensaban los griegos antiguos. E incluso una de las partes cuando habla de sufrir pacientemente la cruz, dice que en este mundo terrenal sufrimos pacientemente la cruz porque el cuerpo todavía es prisión. Y aunque es muy verdad que mientras habitamos en este mundo sensible estamos sometidos al pecado en el sentido de que sigue habitando en nosotros aunque no reina, eso no da ninguna licencia ni tampoco cierto grado de autoridad para ir en contra del cuerpo, y eso se presenta para malos entendidos. Y si el hermano Juan Calvino acepta y aplica lo mismo que él pensaba del abuso del término libre albedrío, pues yo solicitaría que se abstuviera de hablar de la prisión del cuerpo, por cuanto eso se comprende más en un contexto de lo pagano y de lo clásico pagano griego que dentro de lo que es el Evangelio y dentro de lo que enseña el mismo Señor, que es el hombre, alma viviente pero también formado del barro. Ni el cuerpo es sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. Hasta aquí lo que hemos analizado, pero sigamos leyendo. Si la providencia es propicia, el próximo capítulo hablará de los 3 oficios de Jesucristo. Estimada Valeria, a ti queda el legado de los doctores reformadores, el legado de los padres de la iglesia, el legado de los puritanos, el legado de muchas iglesias al presente, el legado de maravillosos teólogos. A ti queda. Y no espero, porque no enseña la Escritura, que tú aspires a un cargo oficial dentro de la iglesia, pero sí que seas piedra viva
dentro del contexto de la comunión de los creyentes, como habla el apóstol Pedro. Y para eso es necesario que te ejercites. Y estos materiales, aunque quizá hoy haya refutado al hermano Juan Calvino, sin embargo siempre van a ser útiles. ¡Viva la patria sofista!